Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. En todo grande que se precie, en todo Masters que se precie, pues siempre el jueves nos deja noticias sorprendentes, para bien y para mal. Jugadores que no esperabas que estuvieran arriba y de repente ahí aparecen, y otros que todo el mundo da por hecho que va a ser una gran semana para ellos y que, sin embargo, pues no ocurre. Desgraciadamente, la sorpresa negativa nos la llevamos nosotros, nos la llevamos el golf español con Jon Rahm. Malísima vuelta de Jon Rahm, analizaremos todo ahora aquí en esta bola provisional y también el buen inicio de los favoritos o de los teóricos favoritos o de muchos de los favoritos y nombres y caras habituales en las zonas altas del Máster de Augusta. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes 10 de abril. Hoy se disputa la segunda jornada del Masters. Toca analizar todo lo que pasó ayer y lo que puede ocurrir también hoy. Evidentemente, es que no podemos evitarlo. El nombre propio es Jon Rahm para el golf español y te diría que casi para el golf mundial. Inesperada completamente esa vuelta de 78 golpes, la peor vuelta de su carrera en el Masters, a todas luces, salvo el optimista más redomado del planeta, pues nos hemos quedado sin Jon Rahm con opciones de ganar el Masters. Pero bueno, hay que analizar qué pasó, ¿no? David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy tranquilo, Alejandro, muy tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque... Eso es lo que yo necesitaba ahora. Sí, ¿no? Sí. A ver, ya está. Yo creo que hay que aplicarle sentido común al asunto. Evidentemente, Jon Rahm ya no va a ganar y él se había ganado una vez más la etiqueta del máximo favorito antes de comenzar. Bueno, pues ya no va a ganar, Que el Máster ha terminado para él. Ni muchísimo menos, no debería ser así, ¿no? Por eso te digo que yo estoy tranquilo porque, al menos desde mi óptica, ¿no? Desde el enfoque que yo ya le aplico a este tipo de acontecimientos, como es un major, ¿no? Desde hace muchísimos años, es el de que por alicientes nadie me va a ganar. Siempre los encuentro. Sí, yo creo que... No, hablo en primera persona, ¿de acuerdo? Perdonadme todos. Pero yo creo que todos ya, ¿no? Es muy sencillo encontrar alicientes. Por ejemplo, todo lo que puede hacer Jon Rahm de aquí al final, ¿no? ¿Que no va a ganar? Pues estamos absolutamente convencidos, ¿no? Nadie ha remontado 11 golpes después del jueves. Pero ni 11, ni 10, ni 9. Así que, y quien quiera ver más datos concretos, pues que se haga suscriptor de Tengolf y exacto, lea. Eso es un buen consejo que damos ahora en esta mañana de viernes. Ese es el consejo, que hay un tema, un artículo, un reportaje de números muy interesante que pueden ver, que te ayudan a situar cómo está ahora mismo la escena. Sí, porque además es un reportaje muy global que mira o que revisa toda la historia del Máster. O sea, las 89 ediciones que ya se han jugado. Y eso dice algo. ¿Que las estadísticas y los numeritos y los no sé qué están para romperse? Sí, por pero supuesto. hay unos que sí y otros que no. En fin. ¿Que no va a ganarlo? Vale, pues no va a ganarlo. Muy bien, ¿no? Como si fuese eso algo... no sé, como humillante o no, bueno, esto le va a ocurrir a Jon y a todos 1000 veces, ¿no? Pero tiene mucha chicha lo que Jon puede hacer. Yo al menos lo veo así.
Yo al menos lo veo así. Y más en un jugador como Jon, David. Y más en un jugador como Jon, que todo el mundo sabe que no va a tirar la toalla. O sea, que no va a decir, mira, ya está, si yo no estoy para ganar, a mí esto ya me da igual. Pues no, la verdad es que no. Sabemos cómo es, sabemos cuál es su carácter, lo vemos semana a semana. Es un jugador que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre quiere un poquito más. Y vamos a ver cómo, hasta dónde llega la remontada de Jon Rahm. Pero sí es verdad, David, al hilo de lo que tú estás diciendo, que mirando la clasificación, mirando esa primera jornada de manera objetiva, más allá del bajón que evidentemente al aficionado español que siga a Jon Rahm y que quiera que gane Jon Rahm todos los torneos que juega, pues que evidentemente ha producido un bajón esta primera jornada, más allá de eso, el Máster está precioso. O sea, la primera jornada del Máster fue preciosa. Las condiciones de juego de Augusta fueron impresionantes, impecables. Yo creo que ha sido una de esas jornadas, no sé quién lo decía ayer, y me da rabia no poder recordarlo, ¿no? y atribuírselo a él. Creo que era un periodista americano, juraría, pero bueno, se lo atribuiría a él. Que era más bien una jornada de sábado o de domingo de Máster de Augusta, más que una semana de jueves, ¿no? Por cómo se estaba jugando de delicado el campo, ¿no? Sobre todo en los últimos partidos. O sea que realmente creo que fue una jornada de estas gloriosas del Máster de Augusta. Lo que pasa que, claro, si lo miramos desde el punto de vista de Rahm, pues hay ese bajón, claro, de lo mal que le salieron las cosas, ¿no? Yo creo que hay... Insisto, totalmente de acuerdo contigo, me subo a ese tren, pero en marcha y en parado. Y mira, si de algo me arrepiento como aficionado al deporte, y también incluso como profesional del periodismo deportivo, es de haber pasado no solo el golf, sino, no sé, pues muchos acontecimientos importantes, ¿no? Del mundo del deporte, haberlo pasado excesivamente y tantas veces por el filtro del ¿qué pasa con mi españolito, mi equipo españolito, mi tal, ¿no? Pues ¿qué pasa con o sea, que la Champions League deja de tener sentido cuando mi Real Madrid, en mi caso, que soy merengón, tampoco lo voy a ocultar mucho, ¿no? Que me disculpen aquellos que se sientan se ofendidos. Entonces ya el Madrid no está y entonces ya, pues, me arrepiento, de verdad. Me he perdido muchas cosas. Pero siempre hay tiempo para darle un giro a esto. Y yo, por lo menos, llevo tratando de hacerlo hace mucho tiempo. Y creo que eso le falta, porque a mí, desde luego, me ha faltado casi siempre, falta en la cultura del deporte en España. O sea, en cuanto ya no tenemos a un atleta en la semifinal de los 110 metros vallas, se acabaron los 110 metros vallas. Oiga, ¿no? Por poner un ejemplo. Se puede ir un poquito más allá, ¿no? Te acabas perdiendo muchas cosas. Y si te encanta el deporte, pues como es mi caso y el de muchísima gente, pues es una pena, la verdad. Es que te lo pierdes. Y, bueno, lo que tú decías, yo creo que, o sea, me parece absolutamente... ¿cómo te diría? Fascinante que pueda hacer o darle vueltas a cuáles son los planes de la Augusta Nacional, ¿no? O sea, ¿para dónde va a ir esto? Porque yo te voy a decir una cosa, Alejandro, y a ver si estás de acuerdo conmigo, que quizá no lo estés, porque además tú eres el que estás allí y el ojo allí al final tiene muchos más datos, ¿no? Pero a mí, los greens, que efectivamente, de la Augusta Nacional, que efectivamente ayer estaban... bueno, pues muy delicados, muy comprometidos, que comprometían mucho, en fin, como uno espera de esos greens, no me parecieron que estuvieran en su máximo esplendor de dureza, ¿no? De dureza, de puñetería, ¿eh? A ver, yo creo que no. Yo creo que para ser jueves estaban bastante puñeteros. O sea, para ser jueves, normalmente, a ver, yo estoy hablando ahora de memoria, no lo he mirado. Fíjate, yo no lo veo ni así, pues, ni para ser jueves, Pues yo no lo he mirado, ni he buscado datos, y aquí estoy hablando únicamente de sensaciones. Pero sí tengo por lo menos el recuerdo, ¿no? De que jueves, viernes de Masters siempre, ¿no? Hay alguna vuelta de 65 hay unas cuantas, 65, 66, vueltas un poco más bajas, y ayer es que... Pero muy pocas, Bueno, muy pero unas pocos, cuantas. 65. Pero algunas, ¿no? Y sobre todo hay más vueltas bajo par, ¿no? Es verdad que no fue una jornada salvaje de Masters de Augusta, Es decir, los datos lo dicen claro, fue una jornada dura, fue, por ejemplo, la primera jornada más dura desde 2017, pero bueno, que no hay que irse a 1950 para encontrar una jornada más dura de Masters, ¿no? O sea que en 2017 ya hubo una primera ronda con una media
media de golpes más alta que la que ha habido, que la que hubo ayer, ¿no? Pero sí es verdad que las condiciones, para empezar, no fueron especialmente difíciles. De hecho, el viento no apareció. Por lo menos ese viento que iba a influir o que iba a soplar con fuerza, realmente se dejó sentir poco. En algún momento, alguna racha sí que apareció. Pero no fue una jornada ventosa, ni mucho menos. Fue una jornada más bien tranquila. Y aún así, oye, es verdad que no fue salvaje, David, las cosas como son, pero sí fue, digamos que un puntito, una vuelta de tuerca más que si, bueno, pues que si hubiera llovido y tal, ¿no? O sea... Bueno, no, sí, eso por supuesto, pero... O sea, los jugadores digo, sí decían que era una jornada sí. dura, ¿eh? No, a ver, si está clarísimo y los resultados lo demuestran, pero que yo insisto, o sea, mi sensación es que los greens no estaban, no vi a tanta gente caminando sobre la alambre en los greens. Luego se fallaban o no se fallaban putts, pero no es de esas veces que uno Sí. En eso estoy de acuerdo totalmente. Sí, qué barbaridad, no sé qué. O sea, los vi muy greens de jueves para lo que nos vamos a encontrar en este Masters, que es verdad. Es que hace mucho que no encontrábamos un Masters tan seco, ¿no? Donde ellos puedan manejar y tal. Lo que quiero decir es que me fascina el tratar de meterse en la cabeza de los rectores de la Augusta National precisamente para ver por dónde van a ir los tiros, ¿no? Si esto va a dar una vueltecita de tuerca, no, muchas más no va a dar, ¿eh? Yo creo que no, realmente, fíjate, ¿no? Sí, David, yo creo que no. O sea, que si la pregunta es esa, o sea, si la pregunta que planteamos ahora mismo es, oye, ¿esto se va a ir endureciendo y el domingo va a ser un US Open de los que nos gustan? Yo creo que no. Sinceramente, creo que no. Yo creo que vamos a ver 4 jornadas de golf bastante parecidas. Un poquito, un giro de tuerca, un apretar el tornillo media vuelta, girar media vuelta el tornillo el fin de semana. Es posible, pero no lo creo, porque es que es una situación en la que el máster se encuentra muy cómodo. Esta situación en la que, oye, pues que se vean algunos resultados buenos, que el que juega mal pues se líe, que, bueno, al fin y al cabo, oye, ahora mismo el corte, después de la primera jornada, está en +3. O sea, que no está nada mal, ¿eh? Si lleváramos, digamos, la proyección a lo que puede ocurrir hoy, pues fácil podríamos pensar que el corte se va a ir a +5. Y un corte de +5 en el Masters, cuidado, es exigente, ¿eh? Teniendo en cuenta que son los 50 primeros y empatados, ¿eh? O sea que es eso, ¿no? Encuentran, no sé cómo lo hacen, David, no sé cómo lo hacen, pero encuentran el equilibrio, ¿no? Desde luego van a hacer lo que quieran, eso está claro. Sí, pero que tampoco asusta un corte tan alto, ¿eh? Se han visto muchísimas veces, ¿eh? Cortes de +4, +5, +6. No es algo que sea absolutamente extraño, ¿no? Pero bueno, no sé, por ahí, por el lado ese de qué es lo que van a hacer, creo que hay un aliciente muy bestia, ¿no? No creo que difiera mucho este viernes, ¿no? Parece que tiene sentido. Incluso el sábado podríamos ver que se abra un poco la mano, en el sentido de, pues, por ejemplo, colocación de algunas banderas. No es la primera vez tampoco que ocurriría, ¿no? Que se busque el sábado más verde y más eagle. Sí. En fin, vamos a ver, ¿no? Mira, había ayer, David, una imagen muy, muy curiosa, ¿no? Porque yo juraría que no la he visto nunca. Juraría que no la he visto nunca en el máster. Yo tampoco soy el periodista que más másters lleva cubriendo, ni mucho menos. Llevo unos cuantos, pero no son muchos. Pero sí es la primera vez que vi que, por ejemplo, cuando estábamos hablando con Jon Rahm después de su vuelta, que estaba ya, digamos, cayendo la tarde. Todavía era de día perfectamente, pero estaba cayendo, ¿no? la tarde. Ya salió un ejército de empleados del Masters regando las calles con manguera, la calle del 1 concretamente, que es lo que se ve desde la posición donde atienden los jugadores a los medios de comunicación. Tú te giras a la izquierda y ves la calle del 1 perfectamente. Bueno, pues estaban con manguera en mano regando las calles, ¿no? del hoyo 1. O sea que quizá eso sí nos da una pista, ¿no? De que el Masters, pues lo que nos decía Daniel Carretero, ¿no? ¿Te acuerdas, David? Y que lo comentábamos precisamente ayer. Oye, que el Masters, que nadie piense que Augusta va a llegar a un punto de poner los greens prácticamente injugables el domingo, ni marrones del todo, ni dificilísimos, ¿no? Bueno, pues parece, ¿no? Parece que efectivamente va en esa línea, pero es curioso, o sea, es divertido, ¿no? Es divertido, sobre todo es divertido ver qué es lo que van a hacer, si realmente ellos dicen... Sí, no creo que las condiciones cambien mucho. Lo que sí yo he visto
o por lo menos eso lo tengo claro en la memoria, son greens más firmes y más rápidos que los de ayer. O sea, en ese sentido no creo que haya sido una salvajada ni nada por el estilo, tampoco, como también dictan los resultados. No es que fue una jornada muy dura, o una media de golpes claramente por encima del par, pero no salvaje ni nada por el estilo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, la media de golpes ayer fue de 74,65. Es decir, 2,65. Ya está bien. Sí, no está mal. Pero, por ejemplo, en 2017, en esa primera jornada de 2017, cuando gana Sergio García el Masters, la media fue de 74,98. O sea que fue 0,3 puntos o 0,3 golpes más alta, ¿no? que la de ayer. Es decir, que no fue una jornada especialmente durísima. De hecho, el propio Scottie Scheffler, cuando acabó su ronda, dice que él recordaba, por ejemplo, el domingo de 2022, los greens mucho más duros y mucho más firmes. Y estamos hablando de antes de ayer. Estamos hablando de antes de ayer. Rápidos, ¿eh? Y más rápidos. Yo insisto, yo no vi en los greens de Augusta en su prime, como me apetecía decirlo, Alejandro, en su prime de dificultad. Pero vamos, oye, ya que has citado a Scheffler, ¿a ti qué sensación te dejó? Porque evidentemente ha comenzado el Masters como hay que comenzarla, ¿no? O una de las mejores maneras de comenzarlo. Ahí arriba, está metido dentro del top 10. Ya hemos dicho 1000 y una veces, que para ganar el Masters tienes que estar, para ganar casi cualquier torneo de golf, tienes que estar en el top 10. Después de la primera jornada, que esto no es un maratón, que al final es una carrera de 800 metros lisos, al final resulta, fíjate, que un torneo de 72 hoyos es más una carrera de 800 metros de medio fondo. Totalmente de acuerdo. Que una maratón. Y más en el Masters. O sea, en el Masters sí que las estadísticas son tumbativas. De los últimos, me parece que todos los ganadores del siglo XXI, todos salvo 2, estaban en el top 10 después de la primera ronda. Así que ha comenzado Scottie como tal. Sin embargo, después de un inicio, de un arranque deslumbrante, verdaderamente, sí. Como que me volví a encontrar con el Scheffler, por momentos, me dio la sensación de tener delante al Scheffler de estas últimas semanas. Un pelín, ¿cómo te diría? Vamos a ponerlo en pasiva, no tan esplendoroso como el de los últimos años, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. A mí me dejó un poco frío, estoy de acuerdo contigo, me dejó un poco frío que jugara sobre par a partir del hoyo 3. Porque eso es lo que hizo Scheffler. O sea, Scheffler empieza con un parcial de 3 menos en los 3 primeros hoyos y en los 15 siguientes juega sobre par, hace un parcial de +1. Esa es la realidad. Lo único que me quedo, el único paréntesis que le abro a esa frialdad, como tú dices, ¿no? que nos dejó Scheffler, es que jugó en el penúltimo partido del día. O sea, seguramente en las condiciones más bravas del Masters. De todos los que salieron ayer a jugar, pues evidentemente los que estuvieron en los últimos partidos, pues se encontraron evidentemente los greens un poquito más duros y un poquito más rápidos. Por pura lógica, vamos, porque van pasando las horas y porque hace calor. Sí, ya es rebuscar incluso en lo subjetivo, ¿no? Pero a mí me daba la sensación, viéndolo en el campo, ¿no? Su lenguaje corporal, no le ve, no estaba del todo cómodo o no las tenía todas consigo, ¿no? Estoy de acuerdo. Estaba con el freno de mano, ¿no, David? Echado. Era como si estuviera jugando con miedo, es decir, demasiado prudente porque no voy sobrado, ¿no? Sí. Y luego algunos golpes que ya dábamos por hecho, que algún tipo de golpe, ¿no? Pues alrededor de greens y demás, que ya dábamos por hecho en Scheffler como raro será que no la deje a 1,5 metros o menos, y que una vez más, como ha ocurrido en semanas atrás, no terminaba de estar tan, o no terminábamos de verlo tan fino. Sí, es verdad. Pero bueno, las cosas como son, ¿no? O sea, su arranque hay que calificarlo como sobresaliente, ¿no? Sobresaliente, por no hablar de Rory, claro. Rory nos vuelve a cerrar la boquita. Rory, ya te vale de cerrar boquitas.
por lo menos la mía, ¿no? No me esperaba yo. Y la de muchos. Ninguna, sí. En ninguno de los casos, ¿no? Yo me meto ahí, yo me meto en ese grupo también. Yo tampoco me lo esperaba. O sea, que tú me dices que Rory arranca con un -1 o como Scheffler, ¿no? Con un -2, pues dices, mira, vale, pues mira, esa posibilidad sí que podía ser contemplada. Ahora, líder del torneo de esta manera y demás, ¿no? Y todo lo contrario que Scheffler, ¿no? O sea, cómo se vio a Rory allí en el campo, sí, claro. Sí, sin ese... En fin... Oye, tú estuviste hablando con Rafa Nadal, ¿no? Y precisamente Rafa, y este no te iba a engañar, este no va de oportunista por la vida, creo yo, ¿eh? No, para nada. Y te lo dijo con mucha sensatez, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Bueno, nos lo encontramos en el mítico árbol, ¿no? En el mítico roble que está delante de la Casa Club, ¿no? Entre la Casa Club y el tee del 1 del Masters de Augusta, donde se concentra pues todo el que va al Masters, todo el que pasa por el Masters y está acreditado de alguna manera, ya sea como invitado, ya sea como socio, ya sea como periodista, ya sea como sea, si estás acreditado de alguna manera, tienes acceso a ese roble donde, bueno, pues es como una especie de... como el corralito de Magnolia Lane, pero el corralito del roble, ¿no? Y allí te encuentras con mucha gente. Bueno, nos encontramos con Rafa Nadal, que había seguido precisamente, venía de haber terminado de seguir la ronda de Rory McIlroy, acababa de terminar. Y precisamente él, bueno, pues sí, nos decía eso, ¿no? Fue un intercambio bastante curioso, ¿no? Porque, claro, como venía de ver a Rory, pues yo se lo comenté, ¿no? Y le dije, oye, pues Rafa, hay que ver, a mí me ha sorprendido, realmente. Yo no me esperaba este inicio de Rory, ¿no? Que con todo lo que ha llevado esta semana, con lo difícil que es ser el campeón defensor en el Máster, la cantidad de cosas que tienes que hacer, etcétera, etcétera, pensaba que le iba a pesar más. Y Rafa dijo, pues yo no, así me dijo, pues mira, yo no, yo al revés, yo pensaba que lo iba a hacer bien, estaba bastante convencido porque realmente él tenía una necesidad de ganar, una ansiedad por ganar que se la quitó el año pasado. Y cuando un deportista de este nivel, ¿no? Cuando un golfista, en este caso, tan arrebatador, ¿no? Tan bestial como es Rory McIlroy, se quita ese lastre mental, que no deja de ser un lastre que te va pesando, pues lo normal es que juegue mejor y que haga mejores resultados. Y, oye, me convenció, David. Yo a Rafa Nadal no le voy a discutir cuando se trate de... No, yo tampoco. Pero fíjate, yo introduzco un matiz, por si no había quedado claro. Es que yo, las escasas o ninguna posibilidad que le daba a Rory de hacer, pues es un gran arranque en el Masters 2026, no tenían tanto que ver con el hecho de que le pesara nada, sino más bien con el hecho de dormirse en los laureles, que es muy distinto. Es que yo creí que lo que le iba a pasar a Rory en este Masters, después de escucharle, sobre todo en rueda de prensa, que es ahí donde a mí por lo menos se me viene el debatito a la cabeza. No era tanto como, le va a pesar levantar. No, al revés. Va a estar tan dormidito, plácidamente tan relajado, dormidito en los laureles, que no va a alcanzar esa tensión competitiva necesaria, porque esto siempre se mueve en unos márgenes muy, 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 muy estrechitos, que es los que van de esa tensión competitiva necesaria, pero que no desemboque eso en ya una cierta ansiedad o prisas o demás, ¿no? Es justo hay que alcanzar ese punto de tensión competitiva. No sé si así queda más o menos bien explicado, y yo pensaba, ni en broma la va a alcanzar, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es ese equilibrio entre la tranquilidad, la serenidad, pero por otro lado el estar con las orejas tiesas y un estado que es muy difícil de describir, pero al que tienen que llegar estos monstruos para de verdad estar a tope desde el inicio, ¿no? Y bueno, no sabemos, veremos en todo caso, claro, por dónde van los tiros durante toda la semana, porque estas cosas también ocurren, y estos tíos son unos genios, ¿no? Sí. Metes los dos primeros pads y de repente entras en otra dimensión, ¿no? Sí, además hoy efectivamente sí que juega Rory McIlroy en los últimos partidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo lidia él también con esas condiciones, ¿no? Los dos líderes, ¿será casualidad o no será casualidad? Yo creo que más bien no es casualidad. Los dos líderes, los dos únicos que llegaron a -5 y con 2 golpes de ventaja sobre los siguientes, jugaron más o menos a la misma hora. Salieron aproximadamente a jugar pues alrededor
alrededor de las 10 de la mañana, ¿no? Un poquito antes Sam Burns y un poquito más tarde Rory McIlroy, pero salieron sobre esa hora. Vamos a ver qué es capaz de hacer Rory hoy jugando más tarde, ¿no? Así que esa es otra clave. Oye, una curiosidad, David, es la primera vez en la historia. Yo creo que este dato a mí de verdad que me ha dejado muy sorprendido. Es la primera vez en la historia del Masters. Que me estalla la cabeza. Casi. Casi, Alejandro, que me estalla. Me estalla la cabeza, me estalla el coco. Primera vez, Dime. primer Masters en el que Scheffler y Rory están en el top 10 después de la primera jornada. Anda, mire usted. ¿Por dónde? Esto va a ser una batalla Scheffler-Rory. Que están juntos, quieres decir, ¿no? Que están los dos en el top 10. Que los dos juntos, sí. forman parte del top 10 a la vez, digamos, después de la primera jornada del Masters. A mí, sinceramente, es que todo esto me apunta de una manera simplona, ¿eh? La verdad es que es una manera simplona, pero bueno, es que es como... Es lo que me dice el sentido común. Es que me apunta a batalla entre los dos. Sinceramente, esto no ha hecho más que empezar. Hoy viernes pues nos taparán la boca o podrán pasar muchas cosas, pero claro, tú ves en el top 10 del Masters a Scheffler y a Rory perfectamente colocados ahí, especialmente Rory, ¿no? Pero bueno, Scheffler está sexto, o sea que sí, a 3 golpes de Rory, pero sexto. Y es lo que me apunta ahora mismo. Lo que el cuerpo me dice es que esto se lo van a jugar estos dos. Más que el cuerpo, yo creo que es el sentido común, ¿no? Exacto. Claro, estamos hablando de estos dos tíos. A mí, sin embargo, fíjate, creo que ninguno de los dos va a ganar en este Máster. Mira. No sé por qué, no. Dice, hay que ver. No has aprendido ya. No has aprendido que Rory te puede volver a cerrar la boquita. Bueno, yo quiero ver cómo va toda la semana de Rory. Y luego Scheffler, bueno, lo que acabamos de comentar. Lo que has dicho, ¿no? No lo has visto. No termino de verlo tan poderoso. Pero bueno, que incluso con eso, con todo y con eso, ¿le puede bastar? Pues sí. Que incluso hoy a lo mejor es cuando ya le vemos mega poderoso. Bueno, pues también, claro, ¿cómo vamos a cerrar esa puerta? Pero yo, fíjate, me decanto más por el otro lado. No sé quién. Ahí hay muchos buenos candidatos. Muy buenos. Ya se han puesto ahí muy buenos candidatos. Muy buenos. Pero a mí me da que no va a ser esa lucha entre estos dos. Ya veremos. Fíjate, sí. Bueno, pues está bien. Es que realmente hay jugadores muy potentes, ¿eh? El mismo Sam Burns, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Sam Burns. Ya estuvo a punto de ganar el US Open el año pasado. O sea que él ya ha estado en esa situación de verse para ganar y casi hay que decir que lo perdió él, el US Open, ¿no? En Oakmont, o por lo menos no consiguió rematarlo, ¿no? Cuando llegó líder a los últimos hoyos. Pero tenemos a Patrick Reed arriba, tenemos a Jason Day, tenemos a Xander Schauffele, por supuesto, a Justin Rose, otra vez, ¿no? Ahí arriba en el Masters, a Shane Lowry, en fin... Realmente hay una batería, hay una clasificación preciosa, realmente hay una clasificación muy bonita del Masters ahora mismo, con muchos jugadores que repiten, además del top 10 del año pasado, de los que acabaron en el top 10 el año pasado, repiten hasta 6 nombres en el top 10 en esta primera jornada del Masters, ¿no? Lo cual es también bastante curioso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero a mí me ha encantado cómo ha empezado el Masters. Evidentemente, con ese asterisco, ¿no? De pues que para el golf español un poco en shock por la vuelta de Jon Rahm, porque, hombre, tú puedes pensar que Jon Rahm va a tener una mala vuelta, pero quizá nadie vio venir un 78, ¿no? de Jon Rahm, pero ni en las peores pesadillas, ¿no? Porque venía jugando muy bien, porque estaba arrasando en los torneos de Leaf Golf y por lo que él mismo decía, ¿no? En las previas. Es verdad que hay una cosa curiosa, David, comentábamos, ¿no? Oye, pues en la vuelta de prácticas no se le ha visto a Jon especialmente fino. Pero curiosamente, lo que hablábamos, en honor a la verdad, era desde el tee, que no se lo había visto fino desde el tee. Y lo que mejor hizo ayer, precisamente, fue desde el tee, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que fue un 78 horroroso y a contraestilo. O sea, porque tú siempre puedes cargarte muchos golpes en 2 errores puntuales, sobre todo en un campo como este, cascarte un doble bogo por aquí y un triple por allá, y ya... vas arrastrándote toda la ronda, ¿no? Pero es que no fue así. Es que realmente no fue así. Sí, o sea, Jon ayer se desangra en los greens, ¿no? Pero además no es que se desangre con un uy, no, es que pateó realmente es mal, espantoso, fatal, ¿no? fatal.
con todos los respetos, ¿eh? O sea, porque esto, yo creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Con todos los respetos, pero es que pateó horroroso, ¿no? Y precisamente John, es que para ver a John patear horroroso hay que vivir 3 vidas, ¿eh? Sí, 3 vidas casi, ¿eh? Totalmente. O sea, yo, sinceramente, no sé. Es que ya no es que no enchufara, es que había paz que dices, pero no sé. ¿Qué es lo que ha visto? Qué extraño esto en John. Sí, ¿qué es lo qué que ha visto? Extraño esto en John, porque yo eso lo he visto en Scheffler, lo he visto bastantes veces en Rory. O sea, de repente un día que se te han atravesado los greens, no sé. Pero a John, o sea, me dejó un poco pasmado ayer esta situación, ¿no? Sí, desde el principio, ¿no? Esos 2 pads, por ejemplo, que tira en el hoyo 1 y en el hoyo 3 son realmente extraños. O sea, son pads que es que no tocan ni hoyo, ¿no? Pads que tú dices, John, esos los mete casi con los ojos cerrados, ¿no? Esos pads que tanto le cuestan a otros, pues de 2 metros hacia abajo, 2,5 metros, 3 metros, y no, es que no tenían ni opción de entrar, lo que tú dices, ¿no? Ya no es que no metiera, es la sensación de que no entendió los greens, o de que no muy perdido, estaba muy perdido. Muy perdido. El pad del 12, si nos queremos poner estupendos, es otra muestra clarísima, ¿no? De lo perdido que estaba ayer en los greens, ¿no? Sí. En fin, que era un pad más muy, muy importante, importantísimo. O sea, porque vienes jugando de aquella manera, nada te sale y de repente pega un tirazo en el que esto es lo que hacen los grandes jugadores, lo hacen muchos, ¿no? Pero ya los grandes lo hacen más. Te pega el tirazo en el 12 e inmediatamente, yo creo que nos pasó a muchos, empiezas a hacer cuenta y dices, va a sacar verde aquí, todo va a cambiar, vienen ahora los 2 pares 5, espérate que John no termine rondando el par hoy y todo se arregla, ya todo ha cambiado, ya nada es como parecía. Y sin embargo, es que no había manera. Bueno, pasó lo contrario, espantoso. David, pasó justo lo contrario. Volvió a fallar el pad, yo creo que fue cruzada de cables y pega un segundo tiro horroroso en el 13, ¿no? Que pierde la bola y que acaba con doble bogey, ¿no? Es justo lo contrario. Y que el segundo tiro del 13 está influido por lo que ocurrió en el green del 12. Ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, porque es que le sacó completamente, le sacó de swing la actuación en los greens a Jon Rahm, y además se ve con una buena salida en el 13 y dice, ahora es cuando aquí le tengo que sacar el birdie sí o sí, y ya sabemos lo que pasa en Augusta cuando le tienes que apretar, ¿no? Cuando crees tú que llegado el momento de apretarle, ¿no? Sí, por eso ahora mismo, por esto que acabas de decir ahora mismo, lo que no puede perder John ahora es la cabeza. Claro. Quedan, insisto, no sé si será como o parecerá de perogrullo o no, pero insisto, quedan muchas cosas que hacer en este Masters para un tipo como Jon Rahm. Muchísimas cosas que hacer le quedan. Y todo pasa, desde mi punto de vista, Sí. Todo pasa porque no pierda la cabeza. Es que hoy le puede valer una ronda de par, incluso para pasar el corte. Y hay que meterse en ese corte. Claro. Tiene que meterse en ese corte. A partir de ahí, mira, te lo voy a firmar ahora en un papel. Total, como no me estoy apostando dinero, pues mira, lo que decimos siempre, mañana se piden disculpas, muy serenamente. No, mañana no se acuerda nadie, David, tú no te preocupes. Te firmo un top 15 de Jon Rahm en este Masters. Bueno, ¿Cómo te quedas? Pues me quedo bastante sorprendido, la verdad. Sí, me quedo sorprendido. Pero también hay que decir... yo lo voy a firmar. También hay que decir que si hay un tipo que lo puede hacer es él, la verdad, ¿eh? Las cosas como son, porque es que no se deja. Pero yo diría que no, fíjate. Es más, yo voy a ir más allá. Yo creo, y esa es mi apuesta, y mañana pues nos reiremos uno u otro, y ya está. Yo creo que no va a pasar el corte, John. No sé. Yo le vi ayer como golpeado, ¿sabes? Como alguien que ha sido tocado, ¿no? Muy noqueado. Sí, yo lo vi noqueado ayer. O sea, no entendía lo que había pasado. No entendía. Para lo que es John, que es una persona súper analítica, que en cuanto acaba la vuelta te la describe de pe a pa, te dice qué ha pasado aquí, qué ha pasado allí, qué es lo que ha ocurrido. No entendía lo que había pasado. O sea, es que... De hecho, yo creo que todos lo vimos, todos los seres humanos del planeta que vieron ayer la primera jornada del Masters, vimos lo mal que rindió en los greens y que esa fue la clave de todo. Bueno, pues ni ese argumento lo compraba John. Decía, no han sido los greens, ha sido todo, no los greens.
No, hombre, no, John, han sido los greens. O sea, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Si tienes una actuación medio normal en los greens, pues en lugar de hacerte más 6, vale, igual no juegas bajo par, pero igual más 1... te salvas una vuelta perfectamente. No era mucho más, ¿eh? 4 tripateos incluso hizo más John 2 ayer. más 3, incluso más 2 más 3. Sí, 4 tripateos hizo ayer John, ¿no? Que eso no se ha visto. Eso no existen en la... bueno, hubo una vez que hizo 5 tripateos en Augusta. Ese ha sido su récord negativo, ¿no? Pero 4 tripateos... Sí, pero y vuelvo al principio. Dices, ya, pero es que se han visto a muchos jugadores hacer 4 tripateos. Es verdad. No se vio. O sea, no estaban los greens de Augusta de esa manera. Es cierto. No lo estaban. Es cierto, totalmente cierto. David, por ir terminando el análisis, ¿no? Y por quedarnos también con lo positivo, que también hubo cosas positivas, hablando del golf español, no todo es Jon Rahm. Sergio García, una buena vuelta para como venía, para las expectativas tan bajas que tenía. Esa vuelta de par es buena, a pesar de que él pues no cambie su manera de pensar y siga convencido de que su juego no está y que no está para un test como Augusta. De hecho, ni siquiera él piensa que va a pasar el corte. Bueno, no es que no piense que va a pasar el corte. Piensa que va a sufrir para pasar el corte, después de hacer una ronda de par. Nadie va a cambiar a Sergio. Imposible, Mira, yo imposible. justo antes de empezar esta bola provisional, lo estaba escribiendo en Tengol, ¿no? Nadie va a cambiar. Sergio es así. No, ya no va a cambiar. Ahora ya muchísimo menos, ¿no? A estas alturas de la película y de su carrera. Pero es una pena. Es una pena ya no por nada, sino por todo lo que nos hemos perdido, Sergio. Ahora, tampoco se le puede pedir a la gente que sea... La gente es como es. Claro. Lo que pasa es que en este aspecto concreto creo que sí se puede evolucionar a lo largo de una carrera y etcétera, etcétera, ¿no? No hay manera, de ahí no vas a sacar a Sergio, ¿no? Te quiero decir, venga, vamos a irnos al super ejemplo. Pues Jack Nicklaus. ¿Qué lectura habría hecho Jack Nicklaus del 72 de ayer de Sergio, si le hubiese pasado a él? Pues Jack Nicklaus probablemente al final no pararía de intentar convencerse de que, mira, he pasado el peor día de la semana y lo he pasado muy bien con un 72. Exacto. Ahora ya todo puede ir a mejor. Todo va a ir a mejor. Incluso, aunque mis sensaciones ya en días anteriores al inicio del torneo fueran malas, ya me las arreglaré. Ahora todo va a ir a mejor. Soy Jack Nicklaus. Y Sergio rara vez dice, soy Sergio García, esto va a ir a mejor. Bueno, rara vez no, nunca. Nunca. Cuando él no se siente totalmente cómodo y en control de su swing, no es capaz de ver nada positivo. No es capaz de quedarse con cosas positivas o aferrarse a otras cosas, ¿no? Él simplemente tira para adelante, pero convencido de que antes o después le va a venir el tío del mazo, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Cuando se habla de estos temas con Sergio y tal, él te mira como si estuviese delante de un extraterrestre y te dice, pero como preguntándote, pero ¿tú de verdad te crees que la manera de pensar, si aquí lo que importa es lo que uno haga en el campo, ¿tú de verdad te crees que la manera de pensar va a cambiar en algo mi modo de jugar, el Augusta National en este caso? Y bueno, yo lo que no sé dar es la explicación. Lo que sí sé es que claro que lo cambia. Totalmente. O sea, porque hay mil ejemplos. Los vemos casi en cada torneo. Claro que lo cambia. Totalmente. Y lo mejor de todo, David, el gran momento del día, sin ninguna duda, ese liderato efímero, pero sólido, liderato efímero pero sólido de don José María Olazábal durante más de 2 horas, fue líder del Masters de Augusta, ese inicio espectacular, ¿no? Con 2 birdies en el hoyo 2 y en el hoyo 3, esa vuelta sin bogies hasta el hoyo 14, en fin. Se dio un homenaje, José María Olazábal lo disfrutó, porque lo disfrutó como un niño. Él sí que aprecia esas cosas y lo decía, y además lo decía con mucho cariño Olazábal, ¿no? Porque se le preguntaba bueno, ¿tú entiendes que haya jugadores que no disfrutan en Augusta en esta situación? Y él decía, bueno, a ver, cada uno tiene una situación distinta, yo tengo 60 años, estoy en otro nivel, he pasado ya por muchas cosas y entiendo la frustración, ¿no? Del que viene aquí a ganar y le mete 2 sopapos, ¿no? El Masters, ¿no? Pero yo estoy ya en otra película, yo estoy aquí en
intentar pues que cada experiencia esté a gusto, ¿no? Disfrutarlo de verdad, ¿no? El saborearlo, ¿no? Saborearlo, que estoy aquí, que me lo he ganado por lo que he hecho durante mi carrera y que vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y la verdad es que fue una gozada ver esa parte de Olazábal, y ojalá se pueda dar el homenaje, José María Olazábal, de pasar el corte y poder jugar los 4 días, porque nadie, ni Fred Couples, ni Jack Nicklaus, aquí me estoy tirando a la piscina y me estoy tirando un pisto, pero yo creo que nadie disfruta cada vuelta de Augusta National, del Masters, como las disfruta José María Olazábal. Sí, sobre todo a posteriori. Él ya hace la lectura siempre que tiene que hacer, que le toca. Él ya prácticamente... Y eso es pues algo que ha ganado, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Porque también le hemos visto sufrir en el campo, ¿no? Sí. Incluso ayer, ¿no? Cuando la echa al agua en el 15, sus gestos eran tremendos, pero le cuesta muy poco, ¿no? Resetear. Y no sé, mira, hay una cuestión que sí, que la hablábamos precisamente antes de que arrancara el torneo, ¿no? Y es que si él la pone en juego desde el tee, luego es un sabio. Totalmente. Y es todavía más sabio en el Augusta Nacional. Totalmente. Y va a encontrar la manera, va a encontrar el senderito que le pueda llevar a pasar el corte, ¿no? Lo hablábamos así, es la verdad. ¿Y qué hizo ayer? La puso en juego. Y además con enorme consistencia, ¿no? Casi siempre, ¿no? Prácticamente en casi todas las situaciones. La puso en juego. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, oye, pues han dado buena parte del camino, ¿no? ¿Que pueda ocurrir lo que pueda ocurrir? Claro que sí, evidentemente, ¿no? Que le vamos ¿ha garantizado el corte? Pues no lo ha garantizado, ¿no? Pero luego él mismo sabe, ¿no? Que el pad que metió en el 3, que el pad que metió desde el collarín en el 11, sabe que esos son bonus que probablemente no vuelvan a darse. Lo sabe, no había más que ver su cara después de ejecutar esos 2 pads, ¿no? No, esa cara así como de traviesillo, ¿no? Diciendo, madre mía. Incluso al acabar la vuelta, David, incluso al acabar la vuelta, él al final era consciente de, joder, con la cantidad de cosas buenas que hoy me han pasado, y al final he acabado más 2. Y me han pasado muchas cosas buenas. He metido mucho, he recuperado mucho, y dice, y estoy más 2. O sea, que voy a estar al límite, vamos. Él lo sabía, ¿no? Él lo sabía ayer cuando acabó, la verdad. Sí, pero de la misma manera que podemos decir eso, también podemos decir que se podía haber ahorrado algún golpe en los hoyos 14, 15 y 16, seguramente. Así que, sin duda. Insisto, es más bonito todavía de lo que parece, porque lo ha hecho jugando al golf. Esto no ha sido... esto parece una obviedad, lo es, pero que hay que pensar en ello. Lo ha hecho jugando muy buen golf para lo que hoy puede dar José María Olazábal en una cita de estas características. Muy buen golf. Fue muy entretenido, Es muy entretenido. Como en el Máster se pueden ver todos los golpes, animo a la gente a que lo haga. De qué manera vio el campo, de cómo lo jugó, cómo la puso en juego, qué manera tiene de jugar este campo a José María Olazábal, ¿no? Qué clinic de juego corto, tío. Qué clinic de juego corto. Qué recuperación. Absolutamente, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. Eso es jugar al golf también, ¿no? Ya te digo, la verdad es que fue un espectáculo. Oye, por cierto, y acabando ya, de Perogrullo, es de Perogrullo, pero es que cada semana de Masters sucede y nos volvemos a acordar, Los 2 líderes, Rory McIlroy, birdie en cada uno de los pares 5. 4 pares 5, 4 birdies. Sam Burns, el otro líder, 3 birdies y un eagle en los pares 5. Parcial de -4, Rory, -5, Sam Burns. Es que está muy escrito, la hoja de ruta del Masters, David. Nos pongamos como nos pongamos. Bueno, hay que aprovechar los pares 5. Sí, hay que aprovechar los pares 5, pero eso yo diría que se da por hecho, ¿no? Al final, claro. No quiero llevarte a la contraria, de verdad, pero yo sigo pensando que el Masters se gana, por supuesto, en los pares 4. O sea, más que por el lado de voy a hacerlo muy bien en los pares 5, que se da un poco más por hecho. Que es no hacerlo demasiado mal en los pares 4, ¿no? Sí. Yo, primero porque hay más. O sea, esto sí que es de perogrullo ya, ¿eh? Sí. Sí, no, pero tiene sentido. Sí. No estáis diciendo demasiadas obviedades, lo digo desde el cariño y con el respeto máximo.
Sí, no, sí, además lo estamos avisando. ¿No? Esto es de perogrullo. Esto es bueno, pero está bien por recordarlo. cierto, Alejandro, cuéntale a la gente cómo reaccionó Olazábal cuando le preguntaste después de su ronda. Bueno, creo que más o menos le dijiste, oye, Chema, a nosotros ¿qué te vamos a decir? Cualquiera de las recuperaciones que has hecho hoy en esta ronda nos parecen magia pura, ¿no? Sí. Pero tú, ¿con cuál te quedas? Esa era la pregunta más o menos. Y cuenta tú tú el contexto. No, es que la verdad es que fue divertido porque sí, fue eso. Es que la has contado exactamente. Esa fue la pregunta que hicimos. Mira, para nosotros, desde aquí, los humildes periodistas que no sabemos nada de esto, cualquiera de tus recuperaciones nos parece una locura. Pero tú, ¿con cuál te quedas? Y le dio un ataque de risa. O sea, le dio un ataque de risa. Le hizo mucha gracia lo de que pensáramos que todas sus recuperaciones son magia pura. Le dio un ataque de risa y al final él dijo, lo digo por si alguien quiere repasar la vuelta de Olazábal, como tú muy bien has explicado, que se pueden ver todos los golpes, pues mira, si quieren quedarse con las dos recuperaciones que más le gustaron a Olazábal, él dice, la del hoyo 1, que fue una locura. Él dice, yo no, prácticamente viene a decir, yo no sé cómo hice esa recuperación en el hoyo 1. Es una locura verla. De sí. verdad que es una locura. Y además, como es una gozada y se pueden ver todos los golpes 58 horas después y bueno, y todo un año después, animo a la gente a que vea el temple, o sea, a que saboree el temple. El toque de José María Olazábal en la recuperación del hoyo 1, porque es una auténtica maravilla. No se puede hacer mejor. O sea, se puede enchufar incluso, pero incluso enchufándola, yo creo que está peor tocada la bola. Sí, estoy de acuerdo. completamente de acuerdo. Bueno, y de hecho él decía, yo cuando vi la bola donde había acabado en el hoyo 1, dije, ¿pero por qué la pones ahí, José Mari? Esa fue su expresión cuando vio la bola donde había acabado, ¿no? Bueno, pues la recuperó, la del 1 y la del 12. Quédense con esas dos. Si tienen opción de verlo hoy en el Shot Tracker, bueno, en la tarjeta de José María Olazábal, en el Live Scoring, vamos. Bueno, pues ahí pinchan en el 1 y pinchan en el 12 y se deleitan, ¿eh? Es un deleite lo que hizo, porque la del 12 casi la mete. O sea, la del 12 es que casi la mete. Es absolutamente increíble, ¿no? La capacidad. Sí, pero tiene. La del 1, estando allí... Buah, es que la del 1 es incluso aún viendo las imágenes, pero estando allí, yo siempre digo lo mismo, lo voy a decir una vez más, venga. De las cosas que más me han impactado en esta vida fue mi primera visión in situ del green del 1. Pero no por nada, sino porque otros greens ya los daba más por hecho, o podía haberlo apreciado más por la televisión, antes de acudir por primera vez a la Augusta Nacional. Pero el green del 1 me dejó en shock, de verdad, porque nunca había sido capaz de apreciar exactamente cómo de movido es ese green. ¿Sabes con cuál me pasó a mí ayer? Sus historietas, ¿no? ¿Sabes con cuál me pasó a mí ayer? Que mira que lo hemos visto veces y que está más que hablado, ¿eh? Es otro de los greens diabólicos de Augusta. Pero me pasó ayer siguiendo precisamente la vuelta de Olazábal, que no llevaba mucha gente, que eso es un lujo, poder seguir una vuelta de alguien, pues viéndolo en primera fila prácticamente todo. Me pasó, David, con el hoyo 14, con el green del 14. Dije, pero qué diablura es esta. O sea, ¿pero qué es esto? Sí. O sea, ¿cómo se hacen dos pats aquí? Estés donde estés. Sí, digo. Pero o sea, que cada uno tendrá sus percepciones, porque claro, cada uno es un mundo, ¿no? Pero que yo hay greens, por ejemplo el 14, que sí me esperaba, o sea, que ya lo sí, habías visto no por la tele, qué, sí. Que la tele ya te había dado capaz de apreciar más la dificultad por la tele. Sí, es verdad. Y no tanto en el 1, a otro le habrá pasado al revés, ¿no? Que la del 1 la tenía clarísima y sin embargo en el 14 no sé qué, ¿no? Cada uno tendrá su historia, ¿no? Yo concretamente me quedé en shock en el 1. Y entonces, viendo la recuperación de José Mari, pues dices, ya, pues venga, pues vamos. Vamos, que le pones, yo te digo, que le pones 100 bolas al propio José Mari ahí y seguramente no te deja ninguna más cerca, ¿eh?
A lo mejor sí. Hombre, al propio José precisamente Mari él, igual te deja 80, ¿eh? Igual te deja 80. precisamente él puede que sí. Pero vamos, igual no, ¿eh? Igual, es más, igual va calentando, va cogiendo confianza Y empieza a meter espérate, una detrás de y otra. espérate que de las 100 no te enchufe 10. Pues puede ser, puede ser. Seré incauto. La verdad es que sí, ¿no? Así que, bueno, en fin, que nos vamos para el campo con otra, se espera, otra grandísima jornada de golf en Augusta. Vamos a ver si hay giro de tuerca o no hay giro de tuerca. Vamos a ver cómo están las condiciones. Día de sol, día de calor, más calor que ayer. Ayer hizo más frío por la mañana, sobre todo. Después hizo una muy buena temperatura. Y bueno, ya tocará, ya llegará el momento de más análisis, ¿no? De lo que vaya sucediendo. Que hasta aquí llegamos. Que muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar ahí. Y muchísimas gracias, David Durán. Adiós, hombre, adiós. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.